Momo Yaoyorozu. Alerta de spoiler. Al final hay spoiler, así que leer bajo su propio riesgo. Capítulo especial. Momo Yaoyorozu siempre había sido una chica aplicada, inteligente y bien portada. Una señorita de la alta sociedad, ella había nacido en la rama de la alta sociedad del Nuevo Japón. Hija de Kanto y Karen Yaoyorozu. Su padre era uno de los tantos millonarios que habían en todo Japón, era una persona importante y con gran dinero. Toda la familia de su padre provenía de una familia de renombre, y su madre venía de una familia promedio. Sus padres se habían conocido en un instituto cuando eran jóvenes, luego de que ambos fallaran en entrar a Iway. 3. La historia de sus padres era la típica de mangas y animes de millonarios, o de una telenovela. Sus padres se amaron desde el primer momento, ambos tuvieron muchos problemas con sus familias. La familia de su padre no aceptaba que se casara con una mujer de baja sociedad, y la de su madre le decía que solo era una broma y que sería abandonada después. Pero a pesar de eso, sus padres decidieron hacerle caso a sus sentimientos, que los comentarios de sus familias, así que al final ambos se casaron. Aunque al principio las dos familias no aceptaban la relación, tanto que incluso su abuelo, que en paz descanse, había declarado desheredar a su padre, a quien no le importó para nada eso. De una u otra forma ambos serían felices. Sin embargo, ese enojo y desacuerdo desapareció cuando todos se enteraron que ella iba a nacer. Por lo que sus padres le dijeron, cuando la familia de su padre lo supo, ellos fueron los primeros en llegar al pequeño apartamento que ocupaban ellos, para llevárselos a la gran mansión que era su hogar. Al final, sus dos familias resultaron hacer las paces. Volviendo al tema, ella había nacido en una buena familia, y como era una familia de prestigio, desde muy pequeña tuvo que comenzar a actuar como una señorita. A los 2 años ya sabía leer y hablar perfectamente, a los 3 comenzó a asistir a clases de ballet, a los 4 comenzó también con clases de karate para su defensa personal. Con el paso del tiempo la chica fue teniendo más actividades por hacer, además de siempre estudiar y comportarse como la señorita que debía ser. Además de asistir a clases especiales, también iba con sus padres a las fiestas de ricos. En todas ellas siempre debía actuar como tal, y por esa misma razón, su infancia no fue como la de otras niñas. Mientras ella iba en limusina a la escuela, podía ver a otras niñas caminar juntas a la escuela, riendo mientras jugaban. Ella estudiaba todo el tiempo, incluso en la hora del almuerzo, mientras sus compañeros o compañeras se juntaban a hablar. A ella siempre le gustó leer, por tal razón se volvió una amante de la literatura, principalmente novelas románticas o de suspenso. Siempre le encantaron, en especial las que trataban de un príncipe rescatando al amor de su vida, o de parejas que peleaban contra el mundo para ser felices. 2. Siempre le encantaron esas historias, y aunque ella no podía decirlo, siempre soñaba con encontrar a esa persona especial, pero con su estilo de vida parecía ser imposible. Dejando ese sueño a un lado, la chica creció con el paso de los años, volviéndose muy lista y educada, además de que en ese tiempo también entrenó su quirk. El poder crear cosas era una habilidad estupenda, ya que muchas veces la chica tuvo que usarlo, aunque solo podía crear cosas inanimadas, es decir, babes, muñecos, ropas o demás cosas. Ella fue entrenando su quirk personalmente, y su meta era entrar a Iway sin importar lo que costara. Y así estudió y entrenó para el día de los exámenes de admisión. La chica había estudiado durante una semana completa sin parar, y entrenando también, hasta el punto que se quedara postrada en cama durante un día entero antes de la competencia. Pasar el examen escrito fue relativamente fácil para ella, pudo responder todas las preguntas sin equivocarse, estaba segura que llegaría al primer puesto. Luego del examen escrito, tocó el examen físico, en donde ella tenía que dar todo de sí. Ella empezó bien el examen físico, todos los robots valían 5 puntos, así que con eso en mente y considerando que habían muchos, destruiría tantos como le fueran posibles, creando armas como escopetas o cañones, claro que siempre teniendo cuidado de que ningún estudiante saliera herido. El examen estaba siendo relativamente fácil, aunque se estaba cansando de crear muchas municiones para sus armas, y eso era malo, ya que si no tenía cuidado saldría lastimada, y eso fue lo que pasó.
La chica se tardó tanto en crear una bala de cañón para golpear a uno de esos robots, el ser mecánico apareció delante de ella, listo para aplastarla con su puño. La chica se preparó para recibir el golpe, pero antes de que eso sucediera, solo vio como el puño del robot caía al suelo, seguido de ver como unas líneas blancas aparecieron, seguido de que una persona cayó delante de ella. Al momento que el robot estallaba en miles de pedazos, solo miró como una melena rubia se meneaba por la explosión. La persona se giró, al momento que la pelinegra miraba a un chico de ojos azules, melena rubia alborotada, con unas marcas en las mejillas similares a bigotes. El chico debía medir lo mismo que ella. El rubio solo miró a la pelinegra, quien miró esos ojos azules. La próxima vez ten más cuidado, dijo con seriedad el chico rubio, mientras ella solo miró como el chico comenzó a girar. Al momento que otros dos robots aparecían, solo vio cómo los cortaba en trozos. Miró sus manos, tenía unas largas garras. Ella iba a decir algo, pero en eso otros alumnos que estaban cerca comenzaron a correr, al momento que sentían como la tierra temblaba, para luego ver con sorpresa como un gran robot inferno aparecía, el enorme ser bajo la mirada. Al momento que los miraba a ellos dos, la pelinegra le iba a decir al rubio que corrieran. Después de todo, ese robot los podía atrapar, sin mencionar que enfrentarse a él sería inútil. Después de todo, nadie podría derrotar a semejante monstruo. Sin embargo, solo vio como el chico rubio corrió hacia el gran robot, su mano derecha extendida. No sabía si lo que vio fue real o quizás producto del agotamiento, pero notó como la mano derecha del chico rubio brillaba de un color blanco. Lo siguiente que presenció la dejó con la boca abierta. El chico dio un gran salto hasta llegar a la cabeza del robot. Al momento que miró de nuevo esas líneas, solo que ahora notó como en el suelo aparecieron las marcas similares a garras. Al momento que el enorme robot brilló, para luego estallar en miles de pedazos, mientras el chico rubio caía al suelo con agilidad. Solo miró al hombre que miraba como el robot caía al suelo en llamas, para luego desaparecer como si fuera un fantasma. Luego del examen, ella estuvo pensando en ese misterioso chico. Nunca pudo agradecerle, y menos saber su nombre. Así estuvo todo el tiempo que esperó los resultados del examen. Pasado el tiempo al fin llegó el correo, en donde sus súplicas se hicieron realidad. Ella había entrado a Iunei, era la primera Yaoyorozu en entrar a la prestigiosa Academia de Héroes, era la primera de ambas familias en entrar a la academia, terminando en primer lugar, pero al parecer terminó junto a otro estudiante que también alcanzó una nota excelente como ella, tanto en el examen escrito como físico. Sin duda alguna saber eso fue una gran sorpresa, pero dejando eso por un lado, sus padres decidieron celebrar su ingreso a la mejor academia que había. Decir que fue una fiesta pequeña era mentir. Sus padres invitaron a amigos y familia para celebrar su ingreso, aunque a decir verdad, Momo logró entrar gracias a una de las pocas becas que la academia brindaba. Algunos pagaban la entrada, pero eso era algo que ella no crecía conveniente. Y la mayoría entraba por medio de conexiones o por las becas que se daban. Ella prefirió entrar por medio de beca, ya que esa forma demostraba su capacidad. Entró a estudiar en primavera. Al ser una nueva etapa de su vida, le pidió a sus padres que la dejaran ir sola a la academia, algo que aceptaron, pero le dijeron que siempre llevara su teléfono por si acaso. Luego de un viaje algo largo, ella por fin había llegado a su escuela. Sin perder tiempo fue a clase la 1A, se quedó en la puerta por unos segundos, respiró con profundidad. Era una nueva etapa en su vida, así que debía empezar bien. La primera impresión de sus compañeros fue, ¿serios? Todos los chicos parecían ser maduros como ella, algo que le agradó, ya que de esa forma lograría crear una buena relación con todos. Al llegar notó que habían más hombres que mujeres, ya que aparte de ella, habían otras 5 chicas. Como todos eran desconocidos para todos, cada chico y chica estaba en su asiento tranquilo, así que ella se fue a sentar al escritorio que le fue asignado. Así estuvo por unos minutos, antes de que tocaran el timbre del primer día de clases. Minutos antes de eso, la puerta de la clase se abrió al momento que se asombraba al ver al chico rubio que la salvó. Ahora lo notaba bien, aún había un asiento libre. Todos los presentes miraron al rubio. El chico se miraba serio, sin mencionar que ella podía sentir un aura de poder y superioridad emanar del blondo. Ella no lo sabía, pero la razón del por qué todos lo miraban, era porque el chico resultó encontrarse con todos en el examen, destacando más de lo que ella pensaría. Así empezó el ciclo escolar. Ella supo que su nombre era Naruto Uzumaki, poseedor de un Kirk extraño llamado corte letal. Ella conocía del Kirk corte que, como su nombre lo dice, los portadores pueden cortar ciertas cosas. Por lo que sabía, solo podían cortar madera y rocas principalmente. Eran útiles para cosas simples, nada peligrosos.
Pero el Kirk del chico era distinto, al parecer podía cortar lo que fuera, incluso el metal con una gran facilidad, y ni hablar de herir a humanos. El primer día que todos llegaron, empezó con un examen de fuerza. Ella notó que todos tenían buenas habilidades, sin mencionar que eran fuerte, pero de entre todos los chicos, 3 destacaron en las pruebas. De los 21 estudiantes que estaban, 3 se volvieron de repente en la élite de la clase A. El primero, Todoroki Shoto, hijo de Endeavor, quien era conocido como el segundo mejor héroe, siendo superado solo por All Might. El chico se miraba frío, de seriedad absoluta, quien de seguro tenía que cumplir con las expectativas que uno esperaría del hijo del segundo mejor, similar a ella, así que de cierto modo comprendía por qué era así, sin mencionar que su Kirk de hielo era bueno. No odiaba su Kirk, pero le gustaría haber tenido ese mismo Kirk. El segundo, Bakugou Katsuki, el chico era demasiado atrevido y mal hablado, era demasiado enojado y temperamental, gritando muere en todo momento, sin mencionar que maldecía por todo. Su Kirk era explosión. También pensaba en que hubiera sido bueno su Kirk, y que el chico necesitaba mejorar sus modales. Y claro, el último era Naruto. El chico también se miraba serio, pero a diferencia de emanar esa aura que Todoroki, el chico emanaba una de amabilidad. Por alguna razón, ella quería ser amiga del chico, quien aparte de tener ese Kirk suyo, también parecía tener una gran fuerza y velocidad. Rápidamente el chico fue el centro de atención, más de lo que ya era. Los días siguientes luego de la prueba fueron normales, como si fuera cualquier otra escuela. Ella intentó hablar con el chico, principalmente para agradecerle por haberla salvado del robot, pero sus intentos eran fallidos. El chico al parecer ganó confianza con Uraraka, Midoriya y Ida, los miraba comer juntos o platicar, así que solo podía verlo de lejos. Cuando el rubio fue electo presidente, pensó que tendría la oportunidad de poder hablar con él, ya que de seguro iban a estar juntos, solos, en la clase, sin nadie más, en la escuela cuando no haya algún maestro. Solo pensar en eso la hacía imaginar miles de escenarios posibles. 6. Ella amaba leer, como aclaró antes. Ella era una apasionada de la lectura. Lo que nadie sabía, era que a ella le gustaba leer novelas eróticas, y de vez en cuando una novela ligera, así que cuando pensó en quedarse sola con el rubio en la clase, su mente no tardó en crear una fantasía en donde ella y el rubio comenzaban una relación, seguido de que ambos comenzaba a salir y llamarse por su nombre, hasta el momento que llegan a ese momento que las parejas que se aman demuestran su amor, o la más sencilla, que los libros eróticos que tenían cayeran en manos del rubio, y que éste la chantajeara diciéndole que desde ahora sería su esclava sexual. Sí, debía dejar de leer esos libros eróticos. 13. Pero esas fantasías nunca se cumplieron, ya que el rubio renunció al puesto de presidente ese día que la prensa entró a la academia, quitándole las esperanzas, ya que solo duró un día como presidente, y luego vino el ataque a la USG. Decir que ella no tuvo miedo era mentir. Sabía de antemano que el mundo era cruel, que existían los buenos y los malos, pero ella nunca esperó que el primer día que practicarían en una instalación de profesionales, fueran atacados. El día que hicieron ese pequeño examen de buenos y malos en Iunei, ella solo siguió el plan del rubio con calma, no oponiéndose a nada, y lo más importante, tuvo seguridad de sí misma. Pero el día del ataque, tuvo gran miedo, y luego fueron separados. Para su suerte terminó con el Uzumaki, y con su amiga Hirou, pero eso no la ayudaba cuando vio todos esos villanos salir del suelo, mirándola con ojos repugnantes. Tenía miedo, estaba asustada, deseaba que alguien viniera a salvarla. Pero ese alguien ya estaba ahí. Para su sorpresa, su amigo salió al frente, diciendo que si las querían a ellas, debían pasar sobre su cadáver, y sin miedo alguno el Uzumaki saltó al ataque. Ella vio cómo peleaba sin duda alguna, así que sin perder tiempo, ella creó 2 armas, una para su compañera y otra para ella. Y así empezaron a pelear. Las 2 chicas no permitiría quedarse atrás. Ella había venido a Iway para volverse una heroína, sabía que para las mujeres era más difícil volverse una profesional, y no se quedaría atrás. Ella entró a Iway para ser una heroína profesional, y lo lograría sin importar lo que costara. Ella y su amiga Hirou lograron acabar con los villanos. Les tomó algo de tiempo, pero al fin lo había logrado. Pero su amigo ya había acabado con casi todos, pero quedaban algunos. Pero eso no evitó que ella, entre toda esa pelea, viera como los movimientos de su amigo fueran rápidos, casi como si fuera un rayo. Al final terminaron por acabar con todos, pero de un momento a otro uno de los villanos se levantó, listo para matar a Hirou. Ella iba a hacer a un lado a su amiga, pero de repente el rubio apareció, usando su cuerpo como escudo, protegiéndolas del ataque.
Solo gritó con fuerza ese día al ver cómo su amigo se sacrificaba por ellas, pero luego se sorprendió mucho al ver cómo Naruto no resultó herido, o muerto mejor dicho. El rubio de alguna forma logró librarse del ataque del villano, para luego darle un paliza por haberse atrevido a atacarlas. Y en ese momento sin saberlo, se fijó en el rubio de una manera sentimental. Así es, sin haberse dado cuenta, sin siquiera haberlo notado o sin un pequeño aviso, se había enamorado del chico. Verlo pelear sin dudar, sin contenerse, sin pensar en si estaba bien, verlo pelear contra esa gran bestia con calma y una gran fuerza y velocidad, ella al igual que todos lo notaron, y ella lo supo. Su amigo tenía experiencia, era claro que el chico ya había peleado antes. La pelea que le dio a esa cosa fue buena, sin mencionar que a pesar de haber recibido un golpe fuerte que pudo haber matado a cualquiera, el chico se levantó como si nada hubiera pasado. Luego de ese incidente, en donde gracias a Dios ninguno resultó gravemente herido, su relación dio un gran paso. Cuando iban en el bus a las instalaciones de USG, escuchó que el rubio era un amante de la lectura, y que tenían los mismos gustos, y como tal decidió armarse de valor, e intercambiar números con Naruto para hablar. Así empezó su relación, aunque al principio no tenía mucho que decir, le enviaba mensajes al rubio sobre cosas de la escuela, o algún consejo de entrenamiento, algo que el chico respondía con calma y una mentalidad única. Era vergonzoso decirlo, pero Naruto era el primer amigo hombre que tenía, aunque es cierto que ella no podía estar con sus compañeros de clases, eso no quería decir que fue una solitaria por completo, tenía unos amigos por así decirlo, o mejor dicho, chicas con las que solo conversaba cuando llegaban para celebrar alguna fiesta, así que eran más conocidos de la familia. Y Naruto era su primer amigo hombre, y gracias a ese incidente también comenzó a hablar con Hirou, solo que con ella tuvo más confianza, ya que se sentía nerviosa de hablar con el rubio, pero poco a poco ese nerviosismo se fue yendo con el paso del tiempo, le gustaba hablar con él, le gustaba que él hiciera caso, ambos tenían muchas cosas en común, amaban leer, les gustaban los mismos géneros de libros, entre otras cosas, sin duda alguna tenía mucho en común con el Uzumaki. Sin saberlo, eso solo hacía que el amor que sentía por él incrementara, y así se había dado cuenta luego del incidente con los estudiantes de Isami, ver al rubio en esa cama, le rompió mucho el corazón, no le gustó para nada, ahí se dio cuenta que no quería verlo herido o que sufriera. Y ahora, la chica solo miraba la espalda del chico, quien estaba en ese modo ricudo como se los reveló, protegiéndolos a todos mientras gritaba con fuerzas, evitando que un gran meteorito destruyera su aldea, solo podía ver al chico gritar con fuerzas mientras usaba todo su poder para protegerlos. 14. Ella no se enamoró del rubio por su apariencia, era cierto que era lindo y guapo, pero ella se enamoró de él por su forma de ser, esa personalidad suya le gustaba, se enamoró de él porque el chico estaba dispuesto a dar su propia vida para salvar al inocente, el chico no se rendiría ante nadie, pelearía hasta la muerte para protegerlos a todos, proteger al inocente era el trabajo de un héroe, y el Uzumaki lo cumplía, el chico era un héroe nato, y eso fue lo que hizo, que ella se enamorara de su futuro esposo, no le importaba compartirlo, mientras lo tuviera a su lado, no le importaba incluso ser una amante, ella solo quería estar con él. 2. Y eso es todo.